Hola, buenas tardes. Soy el alumno Mario de Jesús Olivera Hernández con matrícula MX005273 de la licenciatura de Derecho. Resido en la Ciudad de México. Estoy en la materia de Derecho Registral y Notarial para exponer mi producto integrador, el cual tiene como título Los documentos inscribibles y es con relación a la ley registral para la Ciudad de México, para lo cual hay que dar respuesta a una serie de cuestionamientos que se nos plantean. Tenemos como el primer punto que qué es el registro público de la propiedad. Bueno, tenemos que el registro público de la propiedad es la institución a través de la cual el gobierno de la Ciudad de México cumple con la función de dar publicidad a la situación jurídica de bienes y derechos, es decir, da certeza jurídica a los actos relacionados con la propiedad de inmuebles, que por disposición de ley deben producir efectos contra terceros y que su actividad es indispensable para fortalecer el régimen de derecho. La segunda pregunta, ¿cuál es la ley que regula el registro público de la propiedad? Bueno, tenemos que la ley del registro público de la propiedad es de orden y de interés público y está regulado por el Código Civil para la Ciudad de México y así como lo observado en el reglamento de la ley registral. La tercera, ¿cuáles son las unidades básicas registrales que tenemos y cuál de ellas corresponde al folio real y al folio persona moral? Bueno, tenemos que son dos, es la finca y la persona moral, son las que constituyen la unidad registral básica. Bueno, el folio real corresponde a la finca porque este es el conjunto de asentamientos realizados de manera física o electrónica referidos a una finca, ya sea una finca o un inmueble. Y tenemos que el folio de persona moral es el conjunto de asentamientos realizados de manera física o electrónica referidos a una persona moral y también ya sea de forma electrónica o caratular. 4. Explica cómo se realiza la consulta en el en el Registro Público de la Propiedad. Bueno, tenemos que la consulta de los asientos se realizará proporcionando el número de folio real o de la persona. A la falta de esto se podrá solicitar la búsqueda de asientos proporcionados proporcionando cualquiera de los siguientes datos. Tratándose de inmuebles, podemos proporcionar la denominación de la finca, la calle, avenida o número y colonia. También podemos proporcionar lote, manzana y fraccionamiento, o también podemos proporcionar la CUR de alguno de los propietarios o de los titulares. En caso de personas morales, podemos proporcionar la denominación o razón social o el registro federal de contribuyentes. Bueno, tenemos el 5, explica el procedimiento registral. Bueno, tenemos que el procedimiento registral se inicia con la asignación del número de entrada y trámite de solicitud presentada. Consiste en dos fases. Tenemos la fase de recepción, ya que la recepción podrá ser física, acompañada de un instrumento en el que conste el acto a inscribir, o electrónicamente acompañada de un formato precodificado. Y luego tenemos la fase de calificación y corresponde al registrador, deberá calificar y resolver según corresponda los documentos que se presentan al registro para su inscripción o anotación dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles siguientes a su presentación. Luego tenemos el número 6, explica en qué consiste el registro inmobiliario. Bueno, ya quedamos que la finca es la unidad básica registral. El artículo 60 y 61, el 60 manifiesta que cuando se divide una finca, se asentarán como fincas nuevas las partes resultantes, asignándoles un folio real electrónico a cada una. Y cuando una finca, cuando una o dos más fincas se fusionen para formar una sola, se creará un folio real electrónico para la finca resultante. Tenemos que en el folio real electrónico se asentarán los actos jurídicos contenidos en los títulos o documentos, aquellos por los que se constituyan, se modifiquen o extingan derechos reales distintos al de la propiedad, como son las enajenaciones, las ventas, los fideicomisos trasladativos, la constitución del patrimonio familiar, los contratos de arrendamiento, entre otros. Luego tenemos la 7, explica en qué consiste el registro de personas morales.
Bueno, tenemos que las personas morales será la unidad, quedamos que las personas morales es la unidad básica también registral y identificado con un número único correspondiente a cada folio electrónico. En los folios de las personas morales se inscriben los instrumentos por los que se constituyan, reforman, disuelvan y liquiden sociedades y asociaciones civiles y sus estatutos. Otro también son los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y sociedades extranjeras de carácter civil y de sus reformas. Y por último tenemos las instituciones, fundaciones y asociaciones de asistencia privada. Tenemos la 8, explica cuáles son las certificaciones que emite el Registro Público de la Propiedad. Bueno, este emite el certificado de libertad de existencia o inexistencia de gravámenes, limitaciones de dominio y anotaciones preventivas. También emite el certificado de inscripción, emite el certificado de no inscripción, emite el certificado de adquisición o enajenación de bienes inmuebles y emite copias certificadas de antecedentes registrales. Tenemos el número 9, ¿qué trámites pueden realizarse a través del portal del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México? Tenemos que se pueden hacer inscripciones de actos y hechos jurídicos, tenemos que se pueden hacer certificaciones de antecedentes registrales y se puede hacer la consulta de antecedentes registrales. A manera de conclusión, puedo decir que la experiencia que me deja este curso es que adquirí los conocimientos sobre el registro público de la propiedad, para qué sirve, qué leyes lo regulan, conocer qué documentos son inscribibles y cómo se registran, ya que como ciudadanos y más aún como futuros profesionistas de la licenciatura del Derecho, debemos tener presentes que el registro público de la propiedad es una institución jurídica dependiente del Poder Ejecutivo, en el cual se inscriben y se dan publicidad a actos relativos de derecho de propiedad, de derechos reales sobre bienes, a actos relativos a personas morales y otros actos como son negocios, resoluciones y diligencias judiciales, para que cuando estemos en una situación de inscribir algún documento de nuestro interés, conozcamos qué requisitos, los tiempos, los costos que debemos cubrir para que realicemos la inscripción correspondiente. Gracias.